produce, o sea, yo estoy inventando mi definición, ¿no? No crean que estoy copiando la definición que siempre es, pero es para darle contexto. Fuerza produce un movimiento rotatorio. O sea, la fuerza tiene capacidad de producir movimiento lineal, como vimos en la anterior clase, de desplazamiento, pero cuando produce un movimiento rotatorio se llama momento de fuerza. ¿Ya? Entonces, quiere decir que tú cuando tienes digamos, una barra o el ejemplo clásico es, no sé cómo se dibuja. Es una llave. Una llave para un tornillo. Para una tuerca, profe. Para una tuerca. ¿Ya? Tú lo que haces es un movimiento rotatorio. Ese es el eje. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, esto genera Giro. un movimiento de giro, rotación. ¿Ya? Entonces, tú lo que haces es esto. Generalmente puedes coger de acá tu mano o puedes cogerlo de acá. Generalmente, ¿dónde lo coges? ¿Acá o acá? Más lejos. Más lejos. Porque el reumatista. ¿Por qué? Porque es más fácil, no es más cómodo. Sí, Claro. se necesita menos fuerza. Menos fuerza. Y por eso el concepto de momento de fuerza. Inconscientemente ya usaste el concepto de momento de fuerza. Usaste los momentos de fuerza. Ahora vamos a ver eso. Miren, por ejemplo, si yo actúo una fuerza acá, ¿no? El momento de fuerza. Voy a generar un momento de fuerza sobre este eje. ¿Ya? Que va a permitir rotar o mover un segmento. ¿Ya? Si yo ubico una fuerza acá, también va a generar el mismo momento. Pero la diferencia va a ser entre uno es más eficiente y otro es menos eficiente. En uno voy a usar más fuerza, más fuerza, en uno menos. Más gasto de energía y otro menos. ¿Ya? Pongo otro ejemplo. Tengo una barrita no clásica. Ya tengo una fuerza acá. Oh, perdón. No, esa es para. Voy a poner esa es una fuerza acá. Si este fuera un eje de rotación, o sea, no la barra, ¿qué movimiento haría? Rodaría, ¿no? Así. Sentido antiviolento. En sentido antiviolento, o sea, rodaría. Así. ¿No? Porque tiene un eje de rotación. ¿Ya? Entonces, esta fuerza va a generar un movimiento de fuerza en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, la definición del momento de fuerza es que la fuerza produce un momento rotatorio cuando está a distancia Del eje. de un eje de rotación. ¿Ya? Esa es la cualidad. O sea, si una fuerza se pone a una distancia de un eje de rotación, va a producir un movimiento rotatorio. Y ese momento rotatorio se llama un momento de fuerza. Puede ser antihorario u horario. ¿Ya? Entonces, los elementos del momento de fuerza son tres. Por un lado tengo la fuerza, tengo la distancia y tengo el eje o punto. Si yo tengo estos tres elementos, puedo producir un momento de fuerza. ¿Ya? Y la fórmula matemática sería momento de fuerza es igual a Fuerza por distancia. fuerza por distancia, donde fuerza es en newtons y Metros. distancia es metros. Entonces, mi unidad sería metros por metro. ¿Ya? Profesor, ahí tendríamos que especificar que sería la distancia que forma 90 grados con la línea de acción de la fuerza. También, claro, es una condición de que el momento de fuerza tiene que ser una fuerza perpendicular. ¿Ya? Perpendicular al eje de rotación. Perpendicular al eje de rotación. Muy buena aporte. Está bien. Ya tiene que ser perpendicular al eje de rotación. Si no fuera perpendicular al eje de rotación y no tuviera este caso, que también puede pasar. Descomponer o Que es una fuerza que proyectar la línea de acción. que va así y forma una C de alfa.
lo que puedo hacer es que el vector de fuerza tiene dos componentes, un componente vertical, que sería F y Y un componente horizontal, que sería F y X. ¿Ya? Les adelanto, al componente vertical le llaman vector rotatorio, y el componente X que se dirige hacia el fulcro sería vector estabilizante, o puede ser desestabilizante si que se aleja del fulcro. Excelente. ¿Ya? Pero mejor, antes de poner estabilizante, sería el vector no rotatorio, ¿ya? Para no confundir. Rotatorio. ¿Ok? Quiere decir que cuando el vector es oblicuo, se va a descomponer en un vector que genera el movimiento rotatorio, ¿no?, de fuerza, y este no produce nada. Puede producir, no produce nada, no produce vector, no produce momento. ¿Ya? Ok, entonces creo que hasta ahí está bien, ¿no? Manejan un poquito lo que implica ello. Ya, entonces, esa es mucha física. Vamos ahora a aterrizar un poco a la parte biológica. ¿Ya? En la parte biológica tenemos esto. Tenemos este caso. Por ejemplo, el famoso bíceps. Ya está. ¿Ya? Entonces el eje, perdón, tenemos tres textos, ¿no? Fuerza, distancia y fulcro, origen, Eje. todo. Entonces el eje es como la articulación. La articulación del codo sería mi fulcro. ¿Cuál sería mi brazo de palanca, o palanca, mejor dicho? El segmento que desplaza o que mueve, ¿no? Que sería el antebrazo, la mano. ¿Ya? Eso sería todo el eje mecánico. El eje mecánico. ¿Qué era el eje mecánico? ¿La definición? ¿Recuerda que la línea que pasaba por La línea imaginaria por dos articulaciones contiguas. Donde se aplica toda la fuerza. Contiguas. donde se van a descomponer o se van a aplicar las fuerzas, se van a graficar las fuerzas. Entonces, ok, el bíceps está por acá, está cerca al fulcro. Entonces lo que va a hacer es ejecutar una fuerza hacia arriba, ¿ya? Por métodos didácticos no vamos a hacer que la fuerza sea perpendicular, ¿ya? Por métodos didácticos para no complicar. Esa es la fuerza muscular del bíceps, porque hace esto, ¿no? Lleva hacia arriba su momento de fuerza. Ya. Ok. Entonces, si yo quiero calcular el momento de fuerza del bíceps, debería el momento de fuerza muscular, ¿qué sería? Fuerza muscular por distancia. Fuerza muscular por la distancia. ¿Pero qué distancia? El brazo de momento. Ajá. Desde la inserción del músculo De la articulación. hacia la articulación. Esta chiquitita. ¿Ya? Eso sería del bíceps. ¿Ya? Pero durante la acción de ese movimiento, no solamente el bíceps hace eso, también tenemos a uno que está más lejitos. ¿Cómo se llama? Supinador. Claro. Que también su vector, por métodos didácticos, sería hacia arriba. Sería fuerza muscular del supinador largo. Y esto varía, porque ¿cuánto es su distancia? Ya no es este chiquito, sino Más grande. más grande. Puede ser 3 veces, 4 veces más. 3. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el momento de fuerza muscular del supinador, sería el vector de fuerza muscular del supinador Por D mayúscula. por la distancia. Y esto me daría el supinador. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de ello? De que, o sea, los músculos van a generar primero momentos de fuerza sobre el brazo de palanca. ¿Ya? Y esos momentos de fuerza van a generar movimientos angulares en las articulaciones.
¿Ya? La articulación siempre es del eje profundo. Pero a diferencia de ello, vemos que en valores, en cuestión de magnitudes, el bíceps va a generar un momento tal y el supinador también otro momento. ¿Ya? Entonces vamos ahora a ver algunas leyes que nos aplican de ello. Vamos ahora a pasar a otra cosita más. Finalizamos en la clase anterior. El que anterior no se inserta, Cubital, todo lo que es cubital. está un poquito más lento. Es que nos habían comentado que, claro, el agonista de la flexión del codo era el bíceps, pero, o sea, como acá la distancia es muy corta, bueno, es corta, y la de braquial es un poco más corta, tenía que hacer un poco más de fuerza, ¿no? Entonces, digamos, en su función es el que estaría haciendo el mayor trabajo, ¿no? La mayor fuerza de contracción. Ahí por eso va la posición del antebrazo. Recuerda, la posición del antebrazo también varía en la distancia. ¿Ya? Yo tengo el libro que yo leo, dice que quien es el agonista es el braquial anterior. Se ha demostrado que el braquial anterior es el agonista en todos los movimientos del codo, de flexión, porque el braquial anterior no depende de la posición del antebrazo, porque como se inserta en el cúbito, no altera su función por quién se mueve en la supinación y pronación, el radio. Entonces, el braquial anterior es el agonista principal, según la literatura que yo manejo. ¿Ya? Lo que creo que he dicho era que el braquial anterior era como el que cumplía la función principal, pero el agonista como tal era el bíceps. Claro, podrá ser el bíceps, pero con una condicionante, ¿no? En supinación o ello. Es que dijo que Washington me preguntó eso Sí, sí. y la respuesta era braquial anterior. Ajá, sí. El músculo de fuerza es braquial anterior, por la cercanía, Porque estoy por la cercanía a la articulación. ¿Ya? Por la cercanía. Ok, entonces, vamos a ver ahora un concepto interesante. Ya. Vamos ahora a ver esto, ¿ya? Un ejemplo más físico. Si yo tengo el ejemplo de acá, ¿no? Vamos a hacer cálculos matemáticos. Ya. Si acá la caca es 20 centímetros, bueno, 20 metros, por ejemplo, el uso ya. Y la caca es 30 metros. No, perdón. No. No hemos hecho los momentos opuestos. Ya. Ok. Bien, vamos a hacer este ejemplo, ¿eh? Rapidito nomás. Este momento, ¿hacia dónde va a ser? ¿Antihorario o horario? Antihorario. Va a ser eso. ¿Y este momento va a ser? Horario. Entonces hay una ley que te dice, una regla que te dice, ¿no? Que cuando un momento se opone a otro, Es se igual. resta. Se resta. ¿Ya? Es como los vectores. Si uno va para arriba y el otro va para abajo, se restan. Hay una diferencia. Acá también existe una diferencia de momentos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es restar ambos momentos. Pero si yo sé que el momento, digamos, 1 vale, no sé, la fuerza 1, perdón, vale 50 newtons. Yo quiero hallar la fuerza 2. Y te pone el ejemplo que esto está en equilibrio. Entonces, no hemos visto la ley de Newton de momentos. Se diría la sumatoria de momentos es igual a 0. Ya tienes el momento de fuerza 1 menos el momento de fuerza 2 es igual a 0, por lo tanto el momento de fuerza 1 tiene que ser igual al momento de fuerza 2. Entonces, ¿para qué va a servir? Voy a reemplazar 50 por 20 es igual a 30 por eso. Por F2. ¿No sería a 50 por F2? Ah, no, perdón, 50 por 50. Sí, bueno. 20.
Cansado. Ya. Va. F2, ¿cuánto vale? 33,3. 20. 20. Ah, ya 50. Ya, entonces, por el cálculo, F2 me vale 20. Es que yo soy malo haciendo pizarra. Ya. Ok, F2 es 20. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo que saca la conclusión? Que mira, necesito una menor magnitud de fuerza mientras más lejos ponga la fuerza sobre el eje. Mientras más se aleje el eje, mientras más se aleje la fuerza del eje, menor cantidad de fuerza, menor nivel de trabajo voy a utilizar. O sea, va a ser más eficiente si yo ejerzo una fuerza más lejana al eje que cercana. Si yo lo uso más cerca, voy a usar más, ¿ya? Más de ahí. Y eso se puede hacer un ejemplo, miren, en parejas de dos, van a movilizar ustedes a flexión de hombro desde dos puntos. Primero desde la muñeca hacia arriba y de ahí le van a movilizar desde el codo hacia arriba. Y agrúpense de dos.